Buenas tardes, queridos amigos del Centro Piper. Bueno, terminando hoy nuestras jornadas virtuales de reflexión sobre liturgia 2023. En este caso, de la mano del padre Jonathan Gusmerotti, que hablará sobre referencias litúrgicas en el Catecismo de la Iglesia Católica. Una gran alegría poder contar con la presencia del padre Jonathan en estas jornadas. Para quienes no los conocen, el padre Jonathan Gusmerotti nació en La Plata, es argentino, nació en La Plata, cursó sus estudios iniciales tanto de filosofía como de teología en el seminario de esa ciudad y luego fue enviado a estudiar teología litúrgica en la Universidad de la Santa Cruz en Roma. Tiene ya 9 años de sacerdote y actualmente es párroco en la ciudad de Berisso desde el año 2017. Es profesor en el Seminario Mayor de La Plata, también en el Instituto Terrero de esa ciudad y en la Escuela Universitaria de Teología de Mar del Plata. Así que con gran alegría recibimos al padre Jonathan Gusmerotti. Padre, buenas tardes, gracias por recibirnos y por este tiempo para compartir esta presentación. Gracias, Cristian, y a todos los miembros del centro. Una alegría también y una grata sorpresa que hayan diseñado estas jornadas litúrgicas, ¿no? Era ahí una deuda pendiente, muchos nos han pedido especialmente y bueno, pudimos hacer estas pequeñas jornadas como un aporte para la reflexión respecto de la liturgia, que es lo más grande y lo más importante que tenemos. Padre, entonces te damos la palabra para que puedas entonces iniciar tu exposición. Bueno, muchas gracias. Como dice el flyer de presentación, mi tarea ahora es hacer referencia sobre todo al catecismo de la Iglesia Católica y mostrar cómo el catecismo, que ya llevamos 30 años de su publicación, recurre a la liturgia en sus ritos, en sus celebraciones, en sus libros litúrgicos. Bueno, recurre a la liturgia para de ahí explicar o fundamentar alguno de los puntos de los que como está estructurado el catecismo de la Iglesia. Así que fue un estudio que preparé hace un tiempo donde sobre todo analicé las notas al pie de página. Y cuando uno lee las notas, que son más de 3.000 notas, se encuentra con muchas referencias litúrgicas, a homilías, a la liturgia bizantina, a ritos particulares, a himnos litúrgicos famosos, conocidos por todos, algunos como, no sé, el Adoro te devote, o otros también de la liturgia oriental. Así que esa es la idea, poner un poco la lupa en el catecismo e ir descubriendo esas referencias litúrgicas que tiene en las 4 partes del catecismo, ¿no? Uno podría decir que en la segunda parte es obvio que se cite la liturgia porque la segunda parte del catecismo habla justamente de la liturgia, ¿no? De la fe celebrada. Pero uno se sorprende cuando encuentra la mayor cantidad de referencias litúrgicas en la primera parte, que es sobre la fe. La tercera parte es sobre la moral y la cuarta parte del catecismo, la oración. Así que bueno, vamos a ir avanzando en esta exposición. Primero voy a brindar una introducción muy simple del contexto en el que surge el catecismo, mostrando sus partes. Después, la cantidad de fuentes litúrgicas citadas. Hay un gráfico preparado como para ir analizando las distintas fuentes, la cantidad de veces que aparece, en qué parte del catecismo está esa fuente, esa referencia, y también voy a ir describiendo un poco la fuente litúrgica, ¿no? Hay fuentes que
se sobreentiende que son, por ejemplo, no sé, el misal romano, pero bueno, voy a ir describiendo un poco, o cuando se cita la homilía de un padre de la iglesia, por ejemplo, San León Magno, es muy citado, o San Agustín, bueno, un breve contexto de ese autor, ¿no? Y después una conclusión final. El catecismo fue promulgado por el Papa Juan Pablo II en el año 1962. Por lo tanto, estamos dentro de los 30 años de su publicación. Y a su vez se había publicado a 30 años de la de la apertura del Concilio Vaticano II. Así que a través de una constitución apostólica, el Papa repropone para la Iglesia toda las referencias fuertes, fundamentales, sólidas de nuestra fe. No es la primera vez que después de un concilio se publica un catecismo, ¿no? La publicación de los catecismos ya viene, sobre todo después del Concilio de Trento, tenemos catecismos, ¿no? Más grandes, más chicos, pero bueno, este catecismo sale para la Iglesia universal con la idea que después cada obispo, sobre todo, pueda, o conferencia episcopal, pueda reproponer, reestructurar tal vez de otra manera la exposición y tener catecismos locales. Pero este catecismo es universal para toda la iglesia. Entonces uno puede pensar para la iglesia latina, para la iglesia griega. Entonces es muy importante que en las referencias litúrgicas se cite tanto referencias de la liturgia latina, la liturgia romana, como también de las liturgias orientales. Sabemos que la liturgia oriental más difundida es la del rito bizantino, pero también hay referencias, por ejemplo, al rito armenio o al rito maronita. Así que el catecismo es una referencia para la Iglesia universal. Como les decía al principio, tiene 4 partes que uno puede resumir en 4 palabras, ¿no? En 4 realidades concretas que forman parte de nuestra identidad cristiana. La primera parte del catecismo, el credo. La segunda parte, la liturgia. Tercera, los mandamientos. Y por último, el Padre Nuestro. Podemos resumir, ¿no? Diciendo cómo la primera parte es la fe articulada, el catecismo va explicando el credo, pero también explica el acto de la fe, explica en qué consiste creer. Se analizan también las cuestiones del ateísmo, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con la fe en la primera parte. La liturgia, que es nuestro tema de estas jornadas, en la segunda parte, primero como una introducción a la liturgia en general, hablando del misterio, qué se celebra en la liturgia. Pero después, en esta parte también se habla de los 7 sacramentos, de los sacramentales, de la liturgia de las horas. Así que es muy importante esta parte y a mí me gusta mucho y me sirve en las clases cómo está estructurada los primeros números, ¿no? En esas famosas preguntas, ¿quién, cómo, cuándo y dónde? ¿Quién celebra la liturgia? ¿Cuándo se celebra la liturgia? ¿Cómo se celebra? ¿Y dónde se celebra? ¿No? Entonces es muy rica esa parte y las preguntas sirven mucho para articular un discurso. La tercera parte son los mandamientos, se describen los 10 mandamientos, pero es toda la parte moral de la iglesia, ¿no? Con esa primera parte importante hablando de la felicidad, cuál es el fin del hombre. Bueno, la felicidad y después, bueno, cuál es el camino para llegar a esa felicidad, cumplir los mandamientos, ¿no? Hacerle caso a Dios. Y la última parte, la oración. El catecismo analiza distintos tipos de modos de orar, pero también va explicando las 7 peticiones del Padre Nuestro. En todos estos números del catecismo, que en total son 2.865 puntos, no son párrafos, sino que son puntos, porque a veces hay un punto que tiene más de un párrafo, sobre todo cuando se cita algún documento. En estos puntos, que son 2.865, en total hay 3.468 notas al pie de página.
Bueno, como les decía, mi trabajo en su momento fue ir buscando en estas notas las referencias litúrgicas. ¿Por qué es importante la liturgia? Yo estoy seguro que en estos días, yo no pude ver todas las exposiciones, vi un poco ayer al profesor Mayeregger, al padre Hidalgo, pero yo estoy seguro que este principio que está en el catecismo, en el número 1124, apareció. Uno suele resumirlo diciendo lex orandi, lex credendi, ¿no? La ley de la oración es la ley de la fe. El catecismo va explicando y dice que la iglesia cree como ora. Ese lex orandi, la ley de la oración, se refiere sobre todo a la oración litúrgica. En la oración litúrgica, en los gestos, en las palabras, en los silencios, en esa oración en sentido amplio, se encuentra la ley de la fe. Por eso es tan importante saber de liturgia, digamos, participar bien de la liturgia, entender los ritos, entender, como decía el profesor Mayeregger, que la liturgia tiene una parte inmutable y otras partes que pueden cambiar, pero cómo la liturgia no se puede manosear, no se puede manipular. De hecho, tenemos la categoría de abuso litúrgico, ¿no? Catalogada en el Código de Derecho Canónico. Así que la ley de la oración es la ley de la fe. Cuando vayamos mirando las distintas citas, bueno, esto es para tenerlo presente. Como mínimo, esta idea que en la oración o la iglesia que ora expresa su fe, ya viene desde el siglo V, porque se encuentra citado en un laico, un discípulo de San Agustín, ¿no? San Próspero de Aquitania, pero no es el único que tiene enunciado este principio. Así que, como mínimo, desde el siglo V, la iglesia está convencida de esto, pertenece al depósito de la fe, que en la liturgia, en la oración litúrgica, se encuentra la fe de la iglesia. La liturgia, entonces, tiene sus elementos, sus libros litúrgicos, sus ritos. En este cuadro podemos ver que las columnas están puestas, las distintas partes del catecismo. Podemos ver las citas que el catecismo va usando. La fuente principal, digamos, la referencia litúrgica principal que el catecismo usó fueron homilías. 56 veces son citadas distintos fragmentos de homilías, sermones. La mayor cantidad de veces en la primera parte, en la explicación del credo. Dentro de los libros litúrgicos, el libro litúrgico más citado es el misal. 15 veces en la segunda parte, 14 en la primera, 3 en la tercera y 6 en la segunda. Distintos elementos del misal romano. Puede ser una oración colecta, puede ser una oración poscomunión, puede ser un prefacio. De hecho, ahora vamos a ir viendo ejemplos, pero dentro de los libros litúrgicos, el misal, que es el libro de la misa, bueno, el más citado. El ritual romano, que es el libro de los sacramentos, está citado 22 veces en la segunda parte. Y como les decía, la segunda parte del catecismo, primero hablando de la liturgia en general, después se mete en cada sacramento en particular. Y cuando tiene que hablar de un gesto o de una oración del sacramento que está explicando a nivel dogmático, recurre al libro litúrgico propio, que es el ritual romano. La liturgia de las horas también es citada en la primera parte sobre todo, y en la última parte, la oración, cuando se retoma la explicación de la liturgia de las horas. La liturgia bizantina también es citada 10 veces en la primera parte, 5 en la segunda. El credo, en su forma de credo de los apóstoles, o el credo niceno-constantinopolitano, o el credo quicunque, que fue atribuido a San Atanasio. Así que el credo, sobre todo citado en la primera parte, donde se explica los artículos de la fe, y el pontifical romano, otro libro litúrgico propio del obispo.
El primer pontifical romano es del siglo X y bueno, el pontifical tiene oraciones, tiene gestos y palabras propias del obispo, tiene, por ejemplo, el sacramento del orden sagrado, que es un sacramento que da el obispo, así que ese ritual está dentro del pontifical. Y bueno, citado 3 veces en la segunda parte. Y por último, la liturgia de Antioquía. Les decía, dentro de las liturgias orientales, el rito bizantino es el que tiene más cantidad de fieles, muchos fieles, y es el más citado por el catecismo. Pero también se cita la liturgia de Antioquía. Bueno, como les decía, acá en este cuadro, que es un resumen, uno puede ver que la liturgia, los libros litúrgicos, las oraciones, el credo, las homilías, son fundamentales para la exposición de la fe. La Iglesia recurre a algo que ella misma custodia y celebra desde hace 2000 años. Con esto caemos en la cuenta que es muy importante la liturgia, incluso, digo, en primer lugar para cada uno que la celebra, ¿no? Pero también para explicar los elementos básicos de la fe. El catecismo no agota toda la enseñanza de la Iglesia, pero está la síntesis en el catecismo. Bueno, ahora nos vamos metiendo un poquito en cada una de las fuentes. Les decía, el Santo Padre, ¿no?, más citado es San León Magno. San León Magno en distintos sermones, ¿no? Este es fundamental, este sermón que dice: lo que era visible en nuestro Salvador ha pasado a sus misterios. Esta cita incluso del 1115 del Catecismo, que justamente se encuentra en la segunda parte, digo, es fundamental porque explica la razón de ser de los sacramentos. Cuando dice lo que era visible en nuestro Salvador ha pasado a sus misterios, sabemos que misterio es la versión griega, podemos también decir lo que era visible en nuestro Salvador ha pasado a sus sacramentos. ¿Y por qué digo que es fundamental? Básicamente, porque después de la ascensión del Señor al cielo, ¿dónde queda esa humanidad? ¿Dónde está Cristo que perdona? ¿Dónde está Cristo que sana? ¿Cristo que fortalece? ¿Cristo que enseña? En los sacramentos. Por eso que los apóstoles y los contemporáneos de Cristo vivieron, escucharon, estuvieron con él, bueno, toda esa realidad que por la ascensión pasa a otra dimensión, se queda en la realidad sacramental. Por eso acá el catecismo cita esta parte de uno de los sermones de San León Magno para fundamentar la realidad sacramental, ¿no? Para valorar también lo material de los sacramentos. También otra cita que tiene que ver con la tercera parte del Catecismo de la Iglesia Católica: cristiano, reconoce tu dignidad, puesto que ahora participas de la naturaleza divina, no degeneres volviendo a la bajeza de tu vida pasada. Recuerda a qué cabeza perteneces y de qué cuerpo eres miembro. Acuérdate que has sido arrancado del poder de las tinieblas para ser trasladado a la luz del reino de Dios. Digo, interesante saber cómo el catecismo, por un lado, recurre al Papa León para hablar de los sacramentos, pero también recurre para hablar del modo de vivir, digamos, ¿no? La moral cristiana. El Papa León vivió en el siglo V y fundamental que es un doctor de la Iglesia, ¿no? Y tuvo un rol protagónico en el concilio de Calcedonia, que fue en el año 451, hablando de justamente cómo se da la unión en la persona del Hijo único de Dios, la unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana en la persona del Hijo de Dios, ¿no? Así que el concilio de Calcedonia es un concilio de los primeros cristológicos y fundamental
la participación, digamos, por un famoso documento, una famosa carta que manda el Papa a través de sus emisarios. Bien, otro santo, ¿no?, citado, otro sermón, es San Pedro Crisólogo, que también del siglo V fue obispo, es un doctor de la Iglesia, y este santo es citado en la cuarta parte del Catecismo. No voy a leer todos los textos, están a disposición, ustedes mientras yo hablo pueden ir leyendo, pero para que vean cómo en distintas partes del Catecismo se va recurriendo a sermones. Por último, otra cita que puse fue de el cardenal Newman, John Henry Newman, lo mismo, esto en la tercera parte del Catecismo, ¿no?, que habla sobre la moral de la Iglesia. Después de los sermones tenemos el recurso al misal romano. 38 veces se cita el misal, yo les decía, citando las plegarias eucarísticas, citando prefacios, bueno, recurriendo a los textos que llamamos eucológicos. La eucología es el estudio de las oraciones. Y acá, en ese principio de Próspero Aquitania, ¿no?, del lex orandi, lex credendi, se recurre directamente a una oración para fundamentar la fe, ¿no? En este caso, la plegaria eucarística número 4, cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, reiteraste además tu alianza a los hombres. Ahí va hablando justamente del pecado original y de los pecados personales en la historia de la salvación. Fíjense que es el número 55 que pertenece a la primera parte del Catecismo. La Iglesia, para hablar de la misericordia de Dios y que Dios es más grande que nuestros pecados, bueno, nos hace ver cómo en la plegaria eucarística 4, que el prefacio de esa plegaria resume la historia de la salvación, bueno, en ese prefacio está la realidad del pecado. Entonces nos recuerda justamente que sí, hemos desobedecido, hemos perdido la amistad de Dios, pero Dios reitera su alianza, ¿no?, tanto en el Antiguo Testamento como en nuestra vida personal hoy en día. También un prefacio de Navidad. Dios, que era invisible en su naturaleza, se hace visible cuando va explicando el credo, y en el credo habla de la encarnación, un recurso ahí a un prefacio, o el prefacio de difuntos también, pero esto ya en la segunda parte del Catecismo. La vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. En esta parte, que es la parte de la liturgia exequial de la Iglesia, bueno, se recurre a un prefacio que es el prefacio número 1 de difuntos. Cita también el canon romano o plegaria eucarística primera, que es la propia del rito romano, en una de sus oraciones que va acompañada del gesto de la inclinación. El sacerdote, con las manos juntas, inclinado sobre el altar, le dice a Dios: te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Esto es interesante por la parte teológica, ¿no?, la unión entre el altar de la tierra y el altar del cielo, y el vínculo entre la iglesia terrena y la iglesia celestial. Este canon romano ya viene citado desde antiguo, ya se sabe que en el siglo V este canon ya estaba básicamente terminado, y tenemos una referencia en el texto de San Ambrosio. San Ambrosio tiene un escrito que se llama De Sacramentis, sobre los sacramentos, y bueno, se cita el canon romano, con una pequeña diferencia. Fíjense que acá dice por manos de tu ángel,
¿no? Que sea llevada esta víctima, esta ofrenda. En cambio, en el texto de Sacramentis, San Ambrosio pone per manus angelorum tuorum, por manos de tus ángeles. Así que, por un lado, uno piensa, ¿quién es este ángel en singular? ¿O quiénes eran aquellos ángeles? Bueno, primero ven cómo la misma plegaria eucarística ha cambiado sus versiones, ¿no? Desde ya hace mucho tiempo que se habla en singular. Pero ese ángel, en el fondo, ese mensajero, es el mismo Hijo de Dios, el que vincula las liturgias, ¿no? Así que, bueno, son, como les decía, ir poniendo la lupa en los distintos textos. Por último, una oración colecta, también citada en la tercera parte del Catecismo. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que, bien dispuesto nuestro cuerpo y nuestro espíritu, podamos libremente cumplir tu voluntad. Bien, el ritual romano, en el ritual les decía que están los sacramentos, acá hay una referencia a la confirmación, el ordo confirmacionis, donde se cita parte de la oración que el obispo o el sacerdote delegado hace sobre los que se van a confirmar, ¿no? Así que es una parte epiclética, ¿no? Y donde se le pide a Dios también la intercesión por ellos. El ordo penitentie o el ordo exequiarum también es citado. Fíjense que a veces es citado en una oración, pero otras veces, como en este caso el sacramento de la penitencia, es citado en las prenotanda. Cada libro litúrgico, en este caso estamos con el ritual, tiene un texto de referencia, un documento anterior que básicamente te enseña a usar el ritual. Pero es en esa enseñanza práctica que muchas veces se dice cuáles son los elementos que se necesitan para celebrar este sacramento, también está la parte teológica de ese sacramento. Entonces acá hay una referencia a la confesión. La confesión individual e íntegra y la absolución continúan siendo el único modo ordinario para que los fieles se reconcilien con Dios y la Iglesia, a no ser que una imposibilidad física o moral excuse de este modo de confesión. Este párrafo viene citado cuando se habla de la absolución general. La absolución general, que justamente, como va explicando ahí, se necesita un contexto determinado, un caso de urgencia, pensemos sobre todo en la tragedia del Titanic. Bueno, en ese caso se sabe que había un sacerdote, al menos en el Titanic, y pudo hacer una absolución general, absolver a todos de todos sus pecados, todos los que verdaderamente quisieran recibir ese perdón. Pero acá la Iglesia, citando justamente el ordo, dice la confesión individual e íntegra y la absolución continúan siendo el único modo ordinario. La absolución general es algo extraordinario. Pero digo, interesante que se cita el prenotanda, que es lo que regula el mismo sacramento. Bueno, algo parecido con el ordo exequiarum, cuando hace referencia a los difuntos. Bien, se hace cita de la liturgia de las horas 21 veces, himnos o también fragmentos de homilías o de textos que están en la liturgia de las horas, sobre todo en el oficio de lecturas. Ahí tenemos una frase de un himno muy antiguo latino, o lux beata trinitas, o Trinidad, luz bienaventurada y unidad esencial. Está citado en la primera parte del catecismo, este fragmento, ¿no? del himno. Pero también una cita de un texto de Santo Tomás Moro. Nada puede pasarme que Dios no quiera, y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. La verdad que el catecismo es una obra magnífica que muchas veces sirve para rezar inclusive, porque a veces uno puede pensar que el catecismo hace referencia a frases así que uno tiene que repetir de memoria y ya está, y eso está muy bien porque uno se tiene que grabar las cosas esenciales de la fe. Pero cuando de repente uno abre el catecismo de la Iglesia Católica
y se encuentra con textos de los santos padres o santos más modernos que a uno lo enriquecen junto con la doctrina de la Iglesia, bueno, se da cuenta el valor que tiene este catecismo, el trabajo que tiene atrás, ¿no? Así que, bueno, litúrgicamente se cita la liturgia de las horas en el tomo 3, el oficio de lectura, bueno, está muy bien citado, ¿no? Bien, también cuando se cita la liturgia de las horas se usa la ordenación general, así como tenemos para usar el misal la instrucción general del misal romano, que también está puesto en los primeros números del misal, donde se explica la teología de la misa, los elementos que se necesitan para la misa, se habla de los manteles, de la purificación, bueno, las distintas misas que existen, bueno, existe una instrucción general del misal, también existe una ordenación general de la liturgia de las horas. ¿Cómo usar la liturgia de las horas? Sabemos que la liturgia de las horas hasta hace poco tenía 4 tomos, ahora tiene como 6 tomos, pero bueno, en la versión latina tiene 4 tomos, y bueno, esta instrucción general está en el primer tomo, que pienso que todos saben, el primer tomo es el tomo que hace referencia al Adviento. El domingo que viene, Dios mediante, comenzamos el tiempo de Adviento, y bueno, la liturgia de las horas está pensada siguiendo el año litúrgico. Así que el tomo 1 es Adviento y Navidad. Bueno, en ese tomo, en las primeras páginas, está esta ordenación general de la liturgia de las horas, donde explica un poco cuál es el sentido, ¿no?, de la oración de la Iglesia. La oración interioriza y asimila la liturgia durante y después de la misma. Incluso cuando la oración se vive en lo secreto, siempre es oración de la Iglesia, comunión con la Santísima Trinidad. Porque en esta parte la ordenación general está hablando que es deseable, digamos, la Iglesia quisiera que se celebre comunitariamente la liturgia de las horas. De hecho, algunas parroquias ofrecen, sobre todo las vísperas, primeras vísperas el sábado a la tarde o las segundas vísperas el domingo mismo, ¿no? Las vísperas de domingo en algunas parroquias se puede celebrar y tendrían que hacerlo. En una catedral sería muy bueno, por ejemplo, que se pueda cantar la liturgia de las horas, pero también es verdad que muchas veces nos toca rezarla de modo individual, la liturgia. Pero en este punto se recuerda que la liturgia de las horas es oración de la Iglesia, ¿no?, en comunión con la Santísima Trinidad. Fíjense cómo esta cita también de la liturgia de las horas es parte, la segunda, ¿no?, del Papa San León Magno. Sin dejar de ser lo que era, ha asumido lo que no era. Yo hago mucha referencia a esta cita y cuando uno las va explicando, la cabeza explota un poco, ¿no? Porque ¿cómo eso? Sin dejar de ser lo que era. Claro, sin dejar de ser Dios, comenzó a ser hombre, asumió la naturaleza humana. Y esto sintetizado de esta manera por el Papa León, que ya veíamos que del siglo V, ¿no? Hay un villancico famoso, ¿no? El Dios invisible vístese de carne. El Rey de la Gloria llorando está. Lo voy a cantar. El Dios invisible vístese de carne. El Rey de la Gloria llorando está. Es esto, ¿no? Ya en algún momento podemos hablar de música, pero es esta teología, ¿no?, que ya viene desde antiguo, digamos, ¿no? Pero el Papa San León Magno es, podemos decir, el Papa de la Encarnación, que más defendió la encarnación y la correcta relación entre las dos naturalezas en la persona del Hijo único de Dios, ¿no? Así que el catecismo hace referencia en una antífona de laudes, está puesta esta frase, y a su vez el catecismo la toma para explicar justamente el dogma de la encarnación. Bien, en la liturgia bizantina también tenemos referencia, 17 veces es citada esta liturgia en, por ejemplo, la anáfora de San Juan Crisóstomo. La anáfora es el modo que los orientales tienen de referirse a la plegaria eucarística. Nosotros decimos prex en latín, plegaria eucarística, y ellos dicen anáfora.
¿no? Y la anáfora de San Juan Crisóstomo es una anáfora muy, muy conocida, digamos. Dios, que está por encima de todo nombre y más allá de todo entendimiento, el invisible y fuera de todo alcance. Fíjense cómo esto es una descripción de quién es Dios. Esto es algo propio de la liturgia oriental que es muy expresiva. Fíjense todo lo que, para mostrar que Dios es trascendente, empieza diciendo, Dios que está por encima de todo nombre y más allá de todo entendimiento, el invisible y fuera de todo alcance. Como siempre el mundo oriental es muy gráfico, los latinos es como somos como más precisos, digamos, en la liturgia, pero la liturgia oriental, y este es un ejemplo concreto, siempre como que remarca, ¿no? Lo mismo cuando habla de la Virgen, la bienaventurada, siempre Virgen María, Madre de Dios, todopoderosa, terror de los demonios, y empieza adjetivo, adjetivo y adjetivo, bueno, propio de la liturgia oriental. Acá se recurre justamente para hablar que Dios es trascendente y está hablando en este punto del catecismo, está hablando de la creación. Entonces, para manifestar que Dios existe desde siempre y para siempre y creó las cosas de la nada, bueno, se recurre a la anáfora de San Juan Crisóstomo para hablar que Dios es distinto al mundo y que por un acto libre quiso crear, ¿no? La liturgia bizantina también, el himno querúbico, este himno que habla de los querubines, es muy... Uy, ahí está. Y se había hecho macana, me parece. A ver. No, estamos bien. Bueno, creo que me lo salteé. Ahí está. El himno querúbico. Quería mostrarles que este himno está en la liturgia bizantina, sobre todo se usa, se canta, ¿no? En distintas partes, pero especialmente en lo que los orientales llaman en la liturgia bizantina el gran ingreso. El gran ingreso es cuando el sacerdote, el diácono, mejor dicho, agarra el pan y el vino y sale del santuario. El santuario es el modo que ellos le dicen al presbiterio, sale por una de las puertas laterales y mientras se va cantando este himno, el himno a los querubines, bueno, se lleva en procesión el pan y el vino, que ya había sido ofrecido antes que empiece la misa en la proscomedia. O sea, la liturgia bizantina, la misa empieza antes que la misa empiece. O sea, el ofertorio, el sacerdote lo va preparando con una espadita propia mientras va rezando, va cortando el pan con levadura que se usa en la liturgia oriental, va preparando el pan y el vino, todo en la credencia, haciendo oraciones, ya revestido y todo. Cuando empiezan a llegar los fieles, el sacerdote ya más o menos terminó esto en el santuario. Y después esa ofrenda que ya está semi preparada o preparada es la que ingresa en procesión, en lo que llaman el gran ingreso. El pequeño ingreso es cuando se hace una procesión con el evangeliario y el gran ingreso cuando se llevan las ofrendas, ¿no? Se suele cantar entonces este himno en la procesión de ofertorio y bien, en el siglo VI ya existía este himno, ¿no? Y por pedido del emperador Justiniano II se incorpora a la liturgia bizantina. Así que ya les digo, es muy antiguo y hay muchas versiones de este himno, incluso en YouTube, que la verdad que vale la pena buscarlas. El himno también, Monogénesis, habla del unigénito. Lo mismo, habla del credo, ¿no? El Hijo único de Dios. Oh Hijo único y Verbo de Dios, tú eres inmortal, te dignaste para salvarnos tomar carne de la Santa Madre de Dios y siempre Virgen María. Tú, Cristo Dios, sin sufrir cambio te hiciste hombre, y en la cruz, con tu muerte venciste la muerte. Tú, uno de la Santísima Trinidad, glorificado con el Padre y el Espíritu Santo, sálvanos. Bueno,
son cosas que el catecismo nos brinda, ¿no? Este himno se compuso en más o menos alrededor del siglo IV, siglo V, después del concilio de Nicea. Sabemos que el concilio de Nicea, la Iglesia afirmó la divinidad de Cristo, y se cree que este himno o monogénesis fue usado en la iglesia de Alejandría y se le atribuye a San Atanasio, justamente. Bien, nuevamente la liturgia de San Juan Crisóstomo es citada, y también la liturgia de las horas bizantina. Ellos también celebran la oración constante de la iglesia, ¿no? La liturgia de las horas tiene que ver con la santificación del día, con los distintos momentos del día. Bueno, en el oficio bizantino de las horas también se cita, ¿no? En este caso, el oficio vespertino del Espíritu Santo, Rey Celeste, Espíritu Consolador, Espíritu de verdad, que estás presente en todas partes y lo llenas todo, tesoro de todo bien y fuente de la vida, ven, habita en nosotros, purifícanos y sálvanos, tú que eres bueno. Esto también tiene una referencia, no sé si lo conocen, al acatistos. En el acatistos o acacistos también se ponen distintos adjetivos y distintas llamadas a Dios Espíritu Santo, y esto de ven y sálvanos. Así que, bueno, esta cita a la liturgia bizantina. Ya concluyendo, se cita 7 veces el credo quicunque, les decía, es atribuido a San Atanasio, y resume básicamente la fe de la iglesia, ¿no? Imagínense que es muy antiguo también. Quicunque, quien quiera, ¿no? Así se puede traducir, pero bueno, se suele decir en latín. La fe católica es esta, que veneramos un Dios en la Trinidad y la Trinidad en la unidad, no confundiendo las personas ni separando las substancias. Una es la persona del Padre, otra la del Hijo, otra la del Espíritu Santo. Pero del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, una es la divinidad, igual a la gloria, coeterna la majestad. El credo se cita justamente en la primera parte del catecismo. Donde más veces se cita el credo es cuando se comenta el credo. Es obvio, ¿no? Pero interesante cómo se recurre a este credo quicunque, que en alguna parte de los ritos litúrgicos fue usado también. Hoy en día, en el rito latino, después de las reformas litúrgicas, usamos el credo de la Iglesia de Roma, también llamado el credo de los apóstoles, o también llamado el credo corto, y usamos, sobre todo los domingos del tiempo ordinario, al menos así lo podemos hacer acá en la parroquia, en Berisso, usamos el credo niceno-constantinopolitano. El catecismo lo cita en el original griego, ¿no? Porque va justamente haciendo referencia a que el credo niceno-constantinopolitano empieza creemos, ¿no? Nosotros hoy en día decimos creo en Dios, creo en un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Les decía, en el mismo misal, el credo niceno-constantinopolitano está pensado para usarlo en el tiempo durante el año, para resumir. En el tiempo ordinario, el credo niceno-constantinopolitano. Y en la Cuaresma y en la Pascua, usar el credo de los apóstoles. En general, en Argentina se usa en todos lados, en todo tiempo, el credo de los apóstoles. Pero bueno, en Berisso somos distintos. En Italia, en cambio, que tuve la oportunidad de vivir allá cuando me mandaron a estudiar, en las parroquias se reza el credo niceno-constantinopolitano. Así que, bueno, yo cuando volví dije, bueno, yo voy a tratar de aplicar lo que dice el misal. Para eso está puesta esa indicación ahí, para tratar de vivirlo, ¿no? Así que el credo o los credos son citados también, y como son parte de la liturgia, bueno, lo puse en este trabajo también. El Pontifical Romano es el libro propio del obispo y viene citado en un fragmento de la ordenación de obispos, ¿no? Cuando, ya les digo, hay distintas
oraciones, que son el núcleo esencial del sacramento del orden, que son las oraciones consecratorias. Bueno, hay una oración para cuando un obispo hace a otro obispo, cuando un obispo hace un sacerdote, cuando un obispo hace un diácono, ¿no? Bueno, esas oraciones son las oraciones consecratorias. Acá se toma la esencia de una de esas oraciones. Y ahora sí, por último, la liturgia de Antioquía se cita cuando se habla del Santo Crisma. El Santo Crisma en la liturgia oriental se habla de Miron, el Miron. Nosotros decimos Santo Crisma, por eso la misa crismal, por eso se golpeó o se partió la crisma en esta parte de la cabeza. Bueno, nosotros hablamos así, pero bueno, la iglesia oriental habla del Miron. Padre, envía tu Espíritu Santo sobre nosotros y sobre este aceite que está delante de nosotros. Eso dice el obispo, ¿no? Y conságralo, de modo que sea para todos los que sean ungidos y marcados con él, mirón santo, mirón sacerdotal, mirón real, unción de alegría, vestidura de la luz, manto de salvación, don espiritual, santificación de las almas y de los cuerpos, dicha imperecedera, sello indeleble, escudo de la fe y casco terrible contra todas las obras del adversario. Fíjense lo que les decía, uno ve esta frase, o escucha, mejor dicho, esta frase y dice, esto es una liturgia oriental, no sé qué liturgia, pero me doy cuenta por este adjetivar y este decir todo lo que pueda, digamos, sobre el misterio de Dios, que justamente nunca voy a decir suficiente, los orientales siempre muestran que el misterio, Dios es algo tan grande que aunque lo llenemos de palabras para describirlo, nunca lo vamos a agotar. Los latinos tomaron otra forma, digamos, ¿no? Ser más esenciales, ir con unas palabritas, pero bueno, ven todas las descripciones que se hacen sobre este aceite, que evidentemente no va a ser un aceite común, y bueno, la cita también, la mención del adversario es interesante. Bueno, hasta acá mi exposición, el Catecismo de la Iglesia Católica en el primer documento, que es el documento de la promulgación, que se llama Depositum, Fidei Depositum, bueno, invoca a la Santísima Virgen, ¿no? El Papa. Y me parece que, bueno, nosotros también tenemos que terminar, ahora voy a leer esta oración citándola, invocándola, pidiendo su auxilio, su intercesión, para que podamos primero celebrar bien, como la Iglesia quiere, con los libros litúrgicos, ¿no? Respetando las rúbricas, respetando los textos, las oraciones, las lecturas, porque como decíamos, ahí se encuentra la fe de la Iglesia, que es la fe divina, ¿no? Dios nos regaló la fe. Entonces, primero, vivir bien la liturgia, pero después dándonos cuenta cómo de esa liturgia uno puede sacar fuerza, luz, ¿no? Energía para poder vivir la fe. Primero para explicar la fe, como puede ser cuando uno explica el credo, bueno, va a la liturgia para explicar el credo, después para entender mejor lo que está celebrando, ¿no? Los mandamientos, como justamente, por ejemplo, hablando del pecado o de la debilidad, se recurre a la liturgia para ver cómo nos reconocemos pecadores y frágiles ante Dios. Hay oraciones colectas que hablan de la fragilidad humana. Se le dice a Dios que Él sabe que somos frágiles, pero bueno, en esa oración se le pide fortaleza. Y por último, cómo se recurre a la liturgia, que es oración, ¿no? Para hablar de la oración de la Iglesia y la oración propia del cristiano. Así que, bueno, pidamos esa intercesión poderosa de la Virgen para vivir con espíritu de agradecimiento el don que tenemos en el catecismo. Ya estamos dentro de los 30 años de su promulgación y valorar también todos los catecismos que la Iglesia ha promulgado, ¿no? De hecho, el mismo catecismo cita el catecismo romano también, o sea, el catecismo de San Pío X, las 93 preguntas, ¿no? Famoso, que tal vez alguno de los que está escuchando tuvo catequesis de esa manera,
¿no? Donde se resume así, pregunta y respuesta, la fe de la Iglesia y lo que todo cristiano tiene que saber y defender y vivir, ¿no? Así que bueno, le invocamos, dice así, ¿no? Esta frase: pido a la Santísima Virgen María que sostenga con su poderosa intercesión el trabajo catequístico de toda la Iglesia, en todos sus niveles, en este tiempo en que está llamada a realizar un nuevo esfuerzo de evangelización. Ojalá que la luz de la fe verdadera libere a los hombres de la ignorancia y de la esclavitud del pecado, para conducirlos a la única libertad digna de este nombre, es decir, a la vida en Jesucristo bajo la guía del Espíritu Santo, aquí en la tierra y en el reino de los cielos, en la plenitud de la felicidad de la contemplación de Dios cara a cara. Los resaltados son míos, ¿no? Pero si se hablaba de nueva evangelización hace 30 años, podemos seguir hablando, yo no diría de nueva, sino de evangelización, ¿no? Evangelizando con la liturgia bien celebrada, evangelizando con el catecismo, tratando de iluminarnos y que desaparezca esa ignorancia, ese pecado que puede llegar a reinar en nosotros. Bueno, en esta fiesta de Cristo Rey, invocando a la Reina de todos los ángeles y santos, la Reina del universo. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre. Excelente exposición, Padre. Bueno, para aprovechar después, para poder ver y recordar estas fuentes que están en el catecismo, ¿no? Padre, aprovechando su presencia, por ahí le podemos hacer 2 o 3 preguntitas. Sabemos que está con el tiempo acotado, pero queríamos preguntarle, porque si un cristiano ideologizado escuchara su exposición, estas fuentes tan antiguas, ¿no? Diría que el catecismo tiene muchas cosas preconciliares, ¿no? Está ahí presente la fe antigua, la fe tradicional, los padres, los doctores, otros catecismos. Es decir, ¿cómo le explicamos a alguien que tiene este problema de un cristiano, ¿no? Que tiene esta tentación de condenar todo aquello que fue anterior al Vaticano II, como si estuviera mal, como si ya no corriera, como si no tuviera ningún peso para nosotros? ¿Cómo lo corregimos a la luz del catecismo, que tiene todas estas citas que algunos podrían llamar preconciliares, pero que los católicos decimos que pertenecen, como dice el Papa Juan Pablo II, al depósito de la fe? ¿Cómo explicamos brevemente, Padre, que dividir la historia de la Iglesia en preconciliar y posconciliar es un error? Bueno, yo creo que lo estás explicando vos mismo del asunto, ¿no? Porque básicamente yo creo que cualquier persona, a ver, si hay una ideología, hay un problema en el razonamiento, ¿no? Pero cualquier persona se tiene que dar cuenta que la Iglesia no comenzó con el Concilio Vaticano II. Entonces, no se puede obviar todo lo que pasó antes ni lo que pasó después, porque nosotros somos de la Iglesia postconciliar, en el sentido de que somos después del Concilio Vaticano II. Pero también los que vivieron en el siglo VI también eran postconciliares. Postconciliares del Concilio de Nicea, del Concilio de Constantinopla, del Concilio de Éfeso, del Concilio de Calcedonia. El Concilio Vaticano II es el concilio, si no me equivoco, número 21. No estaba preparado en el orden, ¿no? Pero estoy casi seguro que es el concilio número 21 en la historia de la Iglesia. Así que, bueno, nuestro Señor Jesucristo también es preconciliar, ¿no? Las palabras de la consagración en la misa son preconciliares, o sea, todo es preconciliar. Pero no, o sea, nada, me tomaría el tiempo de hablar con esa persona de modo personal. La verdad que en estos 9 años que llevo de sacerdote nunca me encontré con una persona así.
que estuviese tan bloqueada intelectualmente que no pudiese valorar el catecismo mismo y la enseñanza de la Iglesia en estos 2000 años, porque además que una frase breve, ¿no? La Iglesia, o mejor dicho, el árbol lo que tiene en sus frutos, en sus flores, tiene que ver con sus raíces. Y nuestras raíces empezaron ya en el Antiguo Testamento, cuando Dios elige un pueblo y va preparando la iglesia. Nosotros somos la iglesia, el nuevo pueblo de Dios, pero estamos en el mismo árbol que viene desde antiguo. Pero con la liturgia no hay duda, digamos, ¿no? Cómo la liturgia ya tiene 2000 años en sus distintos ritos. Yo te comentaba hace un tiempo que doy clases ahí en Mar del Plata y este año pude dar la liturgia, la historia del rito romano en la Escuela Universitaria de Teología, y la verdad que yo mismo, uno aprende un montón cuando da clase, ¿no? Uno se sorprende de esta historia y de este desarrollo homogéneo. El cardenal Newman habla del desarrollo homogéneo del dogma, ¿no? Es la misma fe que se va desarrollando, se van encontrando distintas palabras, pero para expresar siempre la fe. Pongo un ejemplo y con esto termino. Dice, desde el siglo XII, el siglo XIII, y ya después con el Concilio de Trento, sobre todo, se difunde la palabra transubstanciación. Esa palabra, transubstanciación, hace referencia a la conversión que se produce del pan y el vino en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo, ¿no? Podemos decir milagro eucarístico, hasta ahí, entre paréntesis. Esa palabra transubstanciación es retomada por el Papa Pablo VI post-conciliar en lo que se llamó el credo del pueblo de Dios. En ese credo del pueblo de Dios, el Papa habla de la transubstanciación y dice que la Iglesia no ha encontrado una mejor palabra para explicar lo que pasa en la misa, el momento central de la misa. Transubstanciación. Así que repropone esa palabra para toda la Iglesia. Pero cuando uno va a principios del siglo II y lo encuentra a San Justino mártir, San Justino no usa la palabra transubstanciación, usa la palabra los dones, el pan y el vino fueron eucaristizados. Sobre el pan y el vino se pronunció la acción de gracias. Entonces, el pan y el vino eucaristizados, el pan y el vino transubstanciados es lo mismo, pero son palabras distintas. Eso es lo que uno tiene que ir logrando, ¿no? Y el catecismo nos ayuda a ver que es la misma iglesia que va desarrollándose y la misma fe que uno tiene que custodiar, defender y explicar. Y el recurrir a la liturgia en sus ritos y en su historia nos hace ver que estamos adentro de la misma iglesia, ¿no? Así que, bueno, yo explicaría por ahí, pero ya te digo, me parece, ¿no? Gracias, padre. O sea que podemos leer los catecismos, además de este último promulgado por el Papa Juan Pablo II, podríamos leer también el catecismo de San Pío X o de San Pío V con toda seguridad, ¿verdad? Seguro. La riqueza que tiene este último catecismo promulgado es que cita 2000 años de historia, ¿no? No solamente en las cuestiones litúrgicas, sino que ya te digo, se cita el catecismo romano, se cita otros documentos de la iglesia. Yo en mi exposición hice referencia a la liturgia porque, bueno, estábamos circunscriptos a ese tema. Pero sí, uno adquiere mucha riqueza, ¿no? Cuando ve los catecismos o los mismos textos, ¿no? Los mismos textos más allá del catecismo. La ventaja del catecismo es que la iglesia los propone de un modo ordenado, esquemático, sintético, y la verdad que yo tendría adelante todos los catecismos que pueda haber y, por ejemplo, elegir un tema, no sé, el cielo. Bueno, el cielo en el catecismo de el Papa Juan Pablo II, el cielo en el catecismo de San Pío X, el cielo en el catecismo del concilio, después del concilio de Trento. Eso nos da una riqueza y nos hace justamente caer en la cuenta que no somos unos improvisados, ¿no? En la iglesia. Padre, gracias por aclararnos eso. Padre, usted habló del misal
y está dando, nos ha contado recién, historia del rito romano. Sí. En nuestra ciudad, así que para los interesados, de paso, aprovechamos para comentarles, ¿no? Los que quieran averiguar ahí, pueden averiguar, hay información en la página de la Escuela Universitaria de Teología de Mar del Plata. Padre, el cardenal Ratzinger, respecto del misal, en este librito, Mi Vida, dice que hubo algo que le llamó la atención a él siendo joven, y es la publicación del misal romano, el misal de Pablo VI puntualmente, y la prohibición casi completa del misal precedente. Y cuando desarrolla un poco esta idea, dice que en la historia de la liturgia, en la historia de la Iglesia, nunca en 2000 años se contrapuso un misal nuevo a un misal anterior. Dice, de hecho, dice, nunca se destruía la continuidad. Y más adelante dice que la promulgación de la prohibición del misal que se había desarrollado a lo largo de los siglos, desde el tiempo de los sacramentales de la Iglesia antigua, comportó una ruptura en la historia de la liturgia cuyas consecuencias solo podían ser trágicas. ¿Cómo entendemos? ¿Hay realmente una ruptura respecto del misal en el rito romano? ¿Hay continuidad? ¿Se puede prohibir ese ritual? ¿Cómo entendemos estas palabras? Sé que usted ha estudiado mucho al cardenal Ratzinger, por eso traje a colación este texto. Padre, ¿cómo entendemos bien estas afirmaciones del entonces cardenal Ratzinger? Sí, hay mucho para decir, ¿no? Pero vamos a resumir. Por lo pronto, hoy en día los dos misales se pueden usar en la Iglesia Católica. El Papa Benedicto había acuñado la expresión forma extraordinaria y forma ordinaria del rito romano. Eso era una expresión particular de él. El último documento legislativo sobre el rito antiguo se llama Tradiciones Custodes, pero que es del Papa Francisco, donde justamente habla de que no está prohibido el uso del misal. Tiene restricciones, tiene que ser celebrado con el permiso del obispo, cosas que cambiaron de un documento a otro. Yo en mi caso, yo sé celebrar el rito antiguo, no lo celebro con frecuencia porque no soy el delegado en mi diócesis para celebrarlo, pero bueno, como decía, vos lo recordabas, primero que lo celebro cuando tengo la oportunidad, pero sobre todo hoy en día lo puedo ir explicando a lo largo de la historia, ¿no? Lo único que se me ocurre de prohibición de misales u oraciones fue lo que pasó en el Concilio de Trento, pero donde era un contexto muy específico, ¿no? Como todo el tema de la herejía protestante se había filtrado incluso en oraciones litúrgicas o en cantos, la prohibición que largó el Concilio de Trento con el Papa San Pío V, que es posterior al Concilio de Trento, fue prohibir los rituales que tuviesen menos de 200 años. O sea, el Concilio de Trento, para resumir 1550. Los misales o no había misales en esa época, ¿no? Pero las oraciones, los gestos, las palabras que se hubiesen incorporado a la liturgia romana hasta el 1350, bueno, fueron reelaboradas y repropuestas en el misal que viene en el del 1570, que viene después del Concilio de Trento. Pero eso es lo único que hay para justamente proteger la fe, esa indicación, digamos, ¿no? Pero justamente el Papa Benedicto lo que recuerda ahí es cómo, aparte lo dice también en los documentos, cómo puede ser que algo que fue santo para las generaciones
que nos precedieron ahora esté prohibido. Bueno, entonces yo digo, hoy en día el clima es distinto. Acá en la ciudad de La Plata tenemos 2 parroquias o 2 comunidades donde se celebra el rito antiguo y uno tiene todo el derecho como fiel a participar y a nutrirse de la liturgia antigua. El Papa Benedicto también como teólogo, alguna crítica que ha esbozado al rito nuevo decía, pero esto da la sensación que se hizo por un grupo de expertos, unos liturgistas que se sentaron ahí y compusieron cosas como que, dice, el peligro que corremos es que dé la sensación que la liturgia la hacemos nosotros. En cambio, la liturgia es un don de Dios, ¿no? Que sí, que los hombres participamos, pero que no está hecha en un escritorio, sino que está hecha en la vida de la iglesia que se desarrolla. Así que, digo, resumiendo, no hay ningún peligro de celebrar la liturgia en lo que se llama el rito antiguo, el vetus ordo, y nutrirse también de ahí. El catecismo de la Iglesia Católica no cita el vetus ordo, digamos, el misal antiguo, ¿no? Obviamente que no lo cita porque cita todos los libros reformados, pero no porque estén prohibidos, sino porque justamente hay como hubo toda una reforma litúrgica, la aplicación de esa liturgia, pero hoy en día está totalmente legislado el uso del misal y no está para nada prohibido. Sí podemos decir que está restringido o muy especificado, digamos, en qué contexto, quién lo puede usar y todo eso, pero se puede, nada, uno se puede nutrir de la liturgia de la iglesia, ¿no? Así de la liturgia romana en estas formas como de las liturgias orientales. Padre, la última pregunta antes que dejemos, no queremos abusarnos de su tiempo, estamos más o menos en horario. Padre, en el venerable rito antiguo, el sacerdote no concelebraba y en el rito nuevo se puede concelebrar. La pregunta es, ¿qué significa concelebrar? Preguntarle también si varios sacerdotes celebran una misa, ¿hay un solo sacrificio? ¿Hay varios sacrificios? ¿Cómo se entiende bien eso? Antes cada sacerdote tenía su misa, ahora pueden decirla todos juntos, pero ¿cómo entendemos adecuadamente este tema de la concelebración? Bueno, pero vos me haces preguntas que son para una charla de 1 hora, digamos, ¿no? Y cuestiones que no están definidas. Lo que sí yo te puedo decir es que muchas veces se vive de modo abusivo la concelebración, ¿no? Entonces el sacerdote muchas veces termina concelebrando por una cuestión de comodidad, ¿no? Y yo esto lo he visto, me lo han hecho ver incluso cuando yo era adolescente, que muchas veces hay 2 sacerdotes concelebrando y en vez de uno estar confesando, por ejemplo, ¿no? Entonces, en general, hay un abuso y bueno, y uno se priva muchas veces de las misas, ¿no? De las misas celebradas individualmente. Pero ya te digo, en el rito antiguo las concelebraciones existían, pero principalmente en las ordenaciones, ¿no? En la ordenación de un presbítero, el presbítero concelebra, pero estaban mucho más restringidas. Hoy en día se ha abierto la concelebración, y hoy en día se hace mucho hincapié en la fraternidad, ¿no? En la fraternidad sacerdotal, pero por eso digo que hay mucho abuso, porque uno no por no concelebrar, digamos, va a ser menos hermano del sacerdote, porque el vínculo da la sensación que si uno concelebra es hermano, eso es muy afectivo, digamos, ¿no? Muy superficial. La hermandad está dada por el sacramento mismo, aunque uno esté en otro lado, hay un vínculo fraterno por el sacramento. Así que, ya te digo, el tema de la concelebración da para mucho, pero en general me parece que hay cierto abuso de los sacerdotes, al menos yo lo he visto en vacaciones, por ejemplo, ¿no? Muchos sacerdotes concelebrando, o sea, cuestiones prácticas ahí que me parece que falta una vueltita de rosca y de estudio también, porque esto como me preguntaste si hay un solo sacrificio, si hay muchos sacrificios, o sea, cada sacerdote tiene su intención en la misa, pero por otro lado el Papa Pío XII le mandó a los sacerdotes que celebren más de una misa por día en esa época de la Segunda Guerra Mundial para interceder y para pedirle la paz a Dios. Entonces da la sensación que mientras más misas, más efecto producido, ¿no? Porque el efecto siempre es producido de modo finito, aunque la causa sea infinita. Pero bueno, imagínate, Cristian, que lo dejamos acá para otro momento,
porque, bueno, nada, más o menos oriento el asunto, ¿no? Gracias, Padre. Bueno, Padre, qué alegría tenerte, ¿eh? Y te agradecemos mucho por este tiempo. Sabemos que estás con el tiempo muy justito y te hiciste este espacio para participar, así que de verdad y de todo corazón, muchas gracias, Padre. No, gracias a usted. Le decimos a todos que ahora a las 20 horas viene un sacerdote amigo a hablar de Mamá Antula, que va a ser la primera santa argentina. Entonces, bueno, que nos va a dar a conocer un poco más de su vida y, bueno, sabemos que los santos son intercesores, pero también son modelos. Entonces, bueno, conocer un poco más a esta futura santa argentina. Padre, te pedimos una bendición para los que están viendo ahora en vivo y los que lo van a ver en diferido. Muy bien. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre. Que Dios te guarde y ojalá pronto te tengamos de vuelta por acá. Gracias a todos. Un saludo. Hasta pronto, Padre. Bueno, queridos amigos del Centro Piper, llegamos así al final de nuestras jornadas, jornadas virtuales de reflexión sobre liturgia 2023. Si les gustó esta conferencia, necesitamos una ayudita para poder divulgarla. Tienen que ponerle me gusta al video, tienen que comentarlo, tienen que compartirlo con otros y el que quiera suscribirse a nuestro canal de YouTube. Agradecemos a todos los que estuvieron, al padre Brian Moore, que estaba recién también comentando en el chat, un fuerte abrazo, a todos los sacerdotes que han participado, primero él, que abrió estas jornadas, al padre Jorge Hidalgo, a Pablo Marini, a Claudio Mayeregger y ahora al padre Jonathan Gusmerotti, por habernos dado tanto para reflexionar y por ayudarnos a ver un poquito más claro sobre la liturgia, que es lo más grande, lo más sagrado que tenemos los católicos. Quiero terminar con una frase de Monseñor Tiamertot, que dice: como sea tu misa, así será tu fe. Como sea tu fe, así será tu moral. Como sea tu moral, así será tu vida. Y como haya sido tu vida, así será tu eternidad. Bueno, la misa tiene un papel central en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de los bautizados, y tenemos que volverla a poner en ese su lugar, el principal. Muchas gracias a todos por acompañarnos, por hacernos el aguante y será hasta pronto, Dios mediante. Que Dios los guarde a todos.